Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chisme de esos que nos encantan. Como saben, aquí en este canal somos fanáticos de las novelas turcas, de sus increíbles historias, de sus paisajes espectaculares y por supuesto de sus protagonistas. Y hoy preparaos porque la bomba que os traigo es de las buenas, de las que explotan en todos lados. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y perseguidas por los paparazzi de todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que enamoró a millones en Love is in the Air, y que, ay Dios mío, mantuvo a todos en vilo con su relación dentro y fuera de la pantalla. Y es que, ¿quién no se derritió con la química explosiva de Eda y Serkan? ¿Quién no soñó con un final feliz para ellos? Pues bien, hoy vamos a desmenuzar la sorprendente declaración que todos esperaban, la que ha dado la vuelta al mundo y que seguramente va a hacer que muchos corazones vuelvan a latir con fuerza. Así que antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, las pistas y las declaraciones, no os olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es totalmente gratis. Y así no os perderéis ninguno de los chismes, análisis y novedades sobre vuestras novelas y actores favoritos. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a por la bomba. Veréis, la historia de Hande y Kerem es digna de una novela turca en sí misma. Empezaron a grabar Love is in the Air y la chispa saltó de inmediato. La química era innegable, la conexión era evidente y los rumores de romance comenzaron a circular por todas partes. Al principio, como suele ocurrir, negaron rotundamente cualquier relación. Somos buenos amigos, decían. Nos llevamos genial en el trabajo, añadían. Pero los fans, con su ojo avizor, sabían que algo más estaba pasando. Los gestos, las miradas, las fotos que se filtraban, todo apuntaba a que algo más que amistad unía a estos dos. Y efectivamente el amor floreció. Confirmaron su relación, y la noticia hizo vibrar a todos los fans de la serie. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitación. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada salida, cada foto, cada declaración era analizada al detalle. Viajes juntos, románticas escapadas, dedicatorias en redes sociales, todo parecía indicar que su amor iba viento en popa. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. A pesar de la aparente felicidad, comenzaron a surgir rumores de crisis. Y lamentablemente estos rumores se hicieron realidad. Después de varios meses de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un jarro de agua fría para sus seguidores, que no se esperaban este desenlace. La ruptura fue un shock. Los motivos, como suele ocurrir en estos casos, no quedaron del todo claros. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas que habrían afectado la dinámica de la pareja, incluso se especuló sobre la posible injerencia de terceros. Lo cierto es que el final llegó y cada uno siguió su camino por separado. Durante un tiempo los fans se mantuvieron a la expectativa, con la esperanza de una reconciliación. Pero el tiempo pasó y cada uno rehizo su vida. Hande se centró en su trabajo, en nuevos proyectos y en su vida personal. Demostrando una gran profesionalidad, continuó protagonizando importantes campañas publicitarias y participando en eventos que la mantuvieron en el candelero. Sus seguidores, que valoran su talento y su dedicación, siguieron de cerca sus logros y la apoyaron en cada paso que daba. Además, se supo que estaba enfocada en fortalecer su relación con su familia y amigos, buscando el apoyo y la estabilidad emocional que necesitaba para superar la ruptura. Kerem, por su parte, también continuó con su carrera y disfrutando de su soltería. Al igual que Hande, se mantuvo activo en el ámbito profesional, participando en nuevas producciones y proyectos que le permitieron demostrar su versatilidad como actor. Además, aprovechó este tiempo para viajar, explorar nuevas culturas y experiencias, y mantenerse en contacto con sus seres queridos. Se le vio disfrutando de su tiempo libre, asistiendo a eventos y mostrando una actitud positiva ante la vida. Ambos se mantuvieron discretos respecto a su relación, y aunque se les ha relacionado con otras personas, ninguno de los dos ha vuelto a confirmar ninguna relación seria. Optaron por preservar su intimidad y mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental.
Esta actitud, aunque comprensible, no hizo sino alimentar la curiosidad de sus seguidores y generar aún más especulaciones sobre el futuro de su relación. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, a la bomba que ha hecho saltar por los aires las redes sociales y ha despertado la ilusión de muchos. ¿De qué se trata? Pues bien, recientemente en una entrevista que concedió Kerem Bürsin, le preguntaron directamente sobre su relación con Hande, sobre si había posibilidades de una reconciliación y sobre el cariño que aún siente por ella. Y tachan, la respuesta fue sorprendente. Kerem, con la honestidad y la franqueza que lo caracterizan, no eludió la pregunta. No la esquivó ni se limitó a un simple sin comentarios o a una respuesta protocolaria. Al contrario, habló abiertamente sobre Hande, sobre el tiempo que compartieron, sobre el amor que sintieron y sobre el impacto que tuvo en su vida. Y lo más importante, habló sobre el futuro y sobre las posibilidades que éste depara. Dijo textualmente: Hande es una persona maravillosa. La quiero, la respeto y siempre la querré. Tuvimos una historia muy bonita, una experiencia que dejó una huella imborrable en mi vida, y aunque no funcionó como esperábamos, siempre guardaré un recuerdo especial y muy valioso de ella. El futuro. Nunca se sabe, como dice la frase. La vida da muchas vueltas y las cosas pueden cambiar, evolucionar, sorprendernos. Pero ahora mismo somos amigos, nos respetamos y nos apoyamos mutuamente en nuestros caminos individuales, y estoy feliz por ella y por todo lo que está logrando. ¡Guau! ¿Se imaginan la reacción de los fans? Explotó Internet. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios, de especulaciones, de esperanzas y de anhelos. El hashtag #HandeBekeremForever se convirtió en tendencia mundial, demostrando el impacto que esta pareja aún tiene en el corazón de sus seguidores. ¿Qué significan estas palabras? ¿Hay esperanza de que retomen su relación? ¿Podrían volver a estar juntos en un futuro cercano o lejano? La respuesta no es clara, pero lo que sí está claro es que Kerem dejó la puerta entreabierta, permitiendo que la imaginación y los sueños de sus fans volaran. No cerró la posibilidad por completo, no descartó un futuro juntos. Simplemente dejó la pelota en el tejado del destino, consciente de que el tiempo y las circunstancias son factores determinantes en cualquier relación humana. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, más intrigante y, por qué no decirlo, más emocionante. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho Hande al respecto de estas declaraciones? ¿Cómo ha reaccionado ante las palabras de Kerem? ¿Ha dado alguna pista que nos permita vislumbrar el futuro de la pareja? Pues bien, de momento, no ha hecho ninguna declaración oficial. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo discreto y reservado, evitando entrar en polémicas o generar falsas expectativas. Pero como siempre, sus gestos, sus acciones y sus contadas palabras hablan por sí solos, revelando mucho más de lo que podría parecer a simple vista. Hace unos días, Hande fue vista en un evento de gala, donde fue abordada por un enjambre de periodistas ansiosos por obtener alguna declaración sobre las palabras de Kerem. Evidentemente intentaron sonsacarle alguna respuesta, alguna pista, alguna señal que les permitiera desentrañar el misterio. Hande, con una sonrisa enigmática y manteniendo la elegancia que la caracteriza, se limitó a decir: lo quiero mucho. Le deseo lo mejor en todo, siempre. Una respuesta concisa, breve, pero llena de significado y de emociones. ¿Y qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué implicaciones tiene esta sorprendente declaración? Pues bien, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de las interpretaciones y del análisis de las sutilezas de la comunicación humana. Pero basándonos en las palabras de Kerem y en la reacción de Hande, podemos sacar algunas conclusiones que nos ayuden a comprender mejor la situación. En primer lugar, está claro que el cariño, el respeto y la admiración mutua entre ellos sigue existiendo y es palpable. A pesar de la ruptura, han sabido mantener una buena relación, una relación basada en el afecto, en la comprensión y en la valoración de lo que compartieron. No hay rencor, no hay resentimiento, no hay palabras de reproche ni de desprecio. Y eso, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras y las rupturas, ruidosas, es algo muy valioso y digno de ser destacado. Demuestra la madurez, la inteligencia emocional y la capacidad de ambos para gestionar las emociones y los conflictos de manera saludable. En segundo lugar, la posibilidad de una reconciliación, aunque no esté confirmada, no está descartada por completo. Kerem ha sido claro al respecto:
ha dejado la puerta entreabierta, ha expresado su cariño y su respeto, y ha manifestado que el futuro es incierto. Esto alimenta las esperanzas de los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una reconciliación no depende únicamente de los deseos de los fans o de la nostalgia del pasado. Implica, sobre todo, una decisión personal y consciente por parte de ambos, basada en el análisis de sus sentimientos, en la evaluación de sus prioridades y en la capacidad de superar los obstáculos que llevaron a la ruptura. En tercer lugar, es fundamental respetar la decisión individual de ambos, sea cual sea. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas con sentimientos, con derechos y con una vida privada que merece ser respetada. Independientemente del futuro que les depare, lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la armonía en sus vidas, y que puedan desarrollar sus carreras y sus proyectos personales de la mejor manera posible. La presión mediática, las expectativas de los fans y las especulaciones constantes pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Por lo tanto, es esencial brindarles el espacio y la libertad que necesitan para tomar sus propias decisiones sin presiones externas. En cuarto lugar, es importante destacar la madurez, la elegancia y la sensatez con la que ambos han manejado la situación. Han demostrado ser profesionales, respetuosos y, sobre todo, personas con sentimientos. Han evitado caer en polémicas, en declaraciones incendiarias o en la búsqueda de protagonismo a costa de la otra persona. Han priorizado el respeto mutuo, la privacidad y el bienestar emocional. Esta actitud es admirable y es un ejemplo de cómo se pueden gestionar las relaciones sentimentales, incluso cuando terminan, de manera civilizada y constructiva. Analizando las señales y los indicios, se podría inferir que ambos han sanado las heridas del pasado y que han logrado mantener una relación de amistad basada en el respeto y el cariño. No obstante, es crucial ser realistas y comprender que el futuro es incierto. Las segundas oportunidades no son fáciles, y una reconciliación exitosa requiere tiempo, esfuerzo y la voluntad de ambos para construir una nueva relación sobre bases sólidas y duraderas. En el mundo de las celebridades, las rupturas y los reencuentros suelen generar gran expectación y debate público. Sin embargo, es esencial no olvidar que se trata de seres humanos que merecen ser respetados y que tienen derecho a vivir su vida privada con la mayor discreción posible. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo el amor y el desamor pueden entrelazarse, dejando huellas imborrables en el corazón de las personas. Si nos preguntamos qué podemos esperar en el futuro, la respuesta más honesta es, solo el tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de sus proyectos profesionales, de su talento y de su carisma. Podemos seguir soñando con un final feliz, pero sin presionar ni exigir nada. La vida está llena de sorpresas, y el destino es caprichoso. Quizás en un futuro Hande y Kerem decidan retomar su relación y sorprendernos a todos. O quizás cada uno siga su camino por separado, encontrando la felicidad con otras personas. Lo importante es que sean felices y que sigan brillando con luz propia. En cuanto a las especulaciones sobre el futuro de la pareja, es crucial no dejarse llevar por las falsas expectativas y los rumores infundados. Es recomendable esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan cualquier información. La prensa, las redes sociales y los medios de comunicación a menudo distorsionan la realidad o crean noticias sensacionalistas con el único objetivo de generar clics y aumentar su audiencia. Por lo tanto, es fundamental ser críticos y contrastar la información antes de creerla. La historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, con sus altibajos y sus incertidumbres, es una muestra de que el amor verdadero puede existir en el mundo del espectáculo, pero también de que las relaciones, por muy intensas y apasionadas que sean, pueden terminar por diferentes razones. El respeto, la madurez y la discreción que han demostrado ambos actores son dignos de admiración y un ejemplo a seguir para otras parejas que se encuentran en situaciones similares. Y ahora, antes de terminar, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la relación de Hande y Kerem, de su romance dentro y fuera de la pantalla, de su ruptura y, sobre todo, de la sorprendente declaración que ha dado la vuelta al mundo. Hemos analizado las palabras de Kerem, la reacción de Hande, y hemos sacado algunas conclusiones. En definitiva, hemos desmenuzado la bomba que ha mantenido en vilo a todos los fans de Love is in the Air. También hemos explorado la importancia de respetar la privacidad de los actores, la madurez con la que han gestionado la situación y la necesidad de no dejarnos llevar por las falsas expectativas.
Hemos aprendido que el amor, como la vida, es un camino lleno de sorpresas, y que el futuro de Hande y Kerem es incierto, pero lleno de posibilidades. En resumen, la historia de Hande y Kerem es una novela turca en la vida real, con sus momentos de felicidad, sus desafíos y sus misterios. Lo importante es recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen nuestro respeto y comprensión. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido y que os haya parecido interesante. Si es así, no dudéis en dejar vuestros comentarios. ¿Qué pensáis vosotros sobre todo esto? ¿Creéis que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Qué esperáis del futuro de esta pareja? Me encantaría leer vuestras opiniones. Compartid vuestros pensamientos, vuestras teorías y vuestros deseos. ¿Qué les depara el destino a Eda y Serkan en la vida real? Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de la bomba. Y sobre todo suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de los chismes, análisis y novedades sobre vuestras novelas y actores favoritos. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No os perdáis las próximas noticias y actualizaciones sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, así como sobre otras parejas de novelas turcas que nos hacen soñar. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Recuerden, la vida es como una novela turca, llena de giros inesperados, emociones intensas y finales que a veces nos sorprenden, pero que siempre nos dejan una lección. Hasta la próxima.